el oasis es la bendición temporal que Dios te da, pero no es la bendición completa, iglesia. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 22, titula Agua amarga en Mara. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Cuando la Biblia dice que Moisés guía lejos al pueblo del Mar Rojo, significa que ya el pueblo de Israel tenía una nueva misión. No podían vivir de glorias pasadas. Y esto se lo digo a alguien que de pronto ha visto la mano de Dios o la vio hace 20 años. Yo me acuerdo cuando el Señor me sanó del dolor en la pierna, por allá en los años 90. Y toda la vida vives con el mismo testimonio. Hay gente que me dice, pastor, es que si usted conociera mi testimonio, hace 70 años el Señor me sanó de un dolor en la cadera. Yo le digo, ¿70 años? ¿Cuántos años tenés, ve? Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Eso significa que cuando sales de Egipto, para las personas que han salido de Egipto, creo que todos hemos salido aquí, amén, no viene inmediatamente la tierra prometida. Primero tiene que haber un proceso, formación, dependencia de Dios. Ya llegué a Colombia, coroné. Ya llegué a Estados Unidos, coroné. No, así no es, iglesia. El proceso que no viviste en Venezuela te va a tocar vivirlo acá. Nadie dice amén, bien. El proceso que no viviste aquí, si te vas para Estados Unidos, te va a tocar vivirlo en Estados Unidos. Y dice el versículo 23, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Dice la Biblia allí que ellos llegaron a un oasis. Un oasis es una parada en medio del desierto, donde hay agua y vegetación. ¿Y qué nos da a entender la Biblia en esta parte? Y es que el oasis es la bendición temporal que Dios te da, pero no es la bendición completa, iglesia. Es decir, llegaste, estás establecido en Bonanza, en Jamundí, en Marbella, y allí Dios te va a dar una bendición temporal. Pero escucha, esa no es tu tierra prometida. Hay gente que consigue un trabajo por allí, un salario mínimo le pagan y dicen, ya llegué a mi tierra prometida. Escucha, no. Llegaste a un oasis, a algo temporal. Es decir, que en el lugar en que te encuentras ahora mismo, no es la tierra prometida, es un oasis en medio del desierto. Esa casa que tienes quizá es un oasis. Ese lugar, ese equipo de fútbol en el que estás, ese trabajo que tienes, es un oasis en medio del desierto, pero no es tu destino final, iglesia. Dios tiene una tierra prometida, pero ojo, no te vayas a amañar en el oasis, porque quizás se te puede volver amargo. Ellos vieron el agua y dijeron, aquí es, pero cuando la bebieron, dice la Biblia que el agua era amarga. Y eso es cuando ya comienza a fastidiar o usted se siente inconforme por el lugar en el que está. Usted dice, yo siento que esta situación que estoy viviendo en este momento no puede ser mi destino final. Siento que hay algo más, que Dios me llamó para algo mayor. ¿Cuántos sienten eso? Dígame. Veo que Dios les permite que ellos beban este agua amarga, porque si Dios le da agua dulce al pueblo, ¿sabe qué pasa, iglesia? Comienzan a valerse en sus propias fuerzas. Comienzan a decir, nosotros hemos trabajado muy duro. Se olvidan del Dios que los sacó de Egipto. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Dios nos sacó de Egipto, cruzamos el Mar Rojo en seco, nos libró del faraón, de los egipcios, y llega un momento donde nos conformamos. Entonces Dios dice, le voy a traer esta prueba, porque escuche, Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie, pero sí te prueba. A ver qué es lo que hay. A ver si te gusta ese agua amarga. Nadie le va a gustar el agua amarga. Nadie quiere vivir ese proceso allí. Pero Dios lo permite para que tengas dependencia de Él. El agua amarga, iglesia, trae dependencia de Dios. Y dice el versículo 24, entonces la gente se quejó
y se puso en contra de Moisés. Y mire lo que se preguntaban: ¿qué vamos a beber? Reclamaron, dice la Biblia. El pueblo comienza a quejarse y se puso en contra del que los había liberado. Eso es cuando usted dice: bueno, Dios, ¿y cuándo me vas a responder? Y entonces, ¿cuándo viene mi milagro? ¿Por qué la vecina ya tiene el milagro? ¿Por qué ella ya se casó y yo todavía sigo soltera? ¿Cuándo, Señor, será? Ve, pero esta vecina nunca va a ninguna iglesia. Y el marido tiene plata. Miran ese carro que anda, en esa moto, y yo sigo andando aquí en el jipeto. Allí, escuche, el pueblo comienza a quejarse y dice: ¿qué vamos a beber? Habían visto cómo Moisés había abierto el mar en dos. Y 3 días después, se estaban quejando. Y escuche, nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, iglesia. Aquí comienza la esclavitud. Y hay algo que Dios aborrece, que Dios detesta. Y es cuando nosotros somos personas quejumbrosas. La consecuencia de la queja es la esclavitud mental y emocional, iglesia. Y se lo digo porque Proverbios capítulo 21, versículo 19, nos habla de la queja. Dice: es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Así que si usted tiene al lado una persona, solamente si está con su esposa o su esposo, métale un codazo allí cortico. O si usted tiene una mamá o una hija que se queja mucho, que dice: otra vez arroz con huevo, ma, métale el codazo allí. Vas para el cielo y vas llorando. ¿A dónde iba Israel? A la tierra prometida. ¿Y cómo comenzaron a actuar? Quejándose, llorando, iglesia. Qué triste que el Señor permita que tengas manos y pies y te quejes. ¿Sabe algo, iglesia? Algo que aprendí desde niño es que uno no debe tenerle pesar a nadie. Uno debe tener misericordia por la gente, pero pesar a nadie. Porque cuando yo era niño, vi un hombre sin manos y sin pies, llamado Nick, dando conferencias. Usted lo ha visto de pronto. Yo dije: si este tipo predica, entonces uno a quién es que le tiene que tener pesar, a nadie. Porque si él pudo, tú también puedes, iglesia. Versículo 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda, y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua, y el agua se volvió potable, iglesia. Escuche, Moisés no se quejó. Moisés no era de esas personas que ay, no puedo. Ay, no, hay gente que todos los días le duele algo diferente. Son hipocondriacos o hipocondriacas. Ay, me duele la garganta. Ay, pastor, me duele la cadera. Ay, pastor, o cuál es uno la ve y le dan ganas de preguntarle: hermana, ¿cuál es el dolor de hoy? Ay, pastor, me duele el pelo. El pelo. Pero ¿sabe algo? Moisés ya sabía lo que era andar en el desierto. Moisés no era una nenita. Moisés era un varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Moisés no llevaba los 3 días que llevaba este pueblo salido del desierto. Moisés llevaba 40 años y 3 días en el desierto. Le había tocado mulear, como se dice vulgarmente, sudar la gota fría. Y estaba allí, y en lugar de responderle a ese pueblo, va y habla con Dios. Y Dios le muestra un pedazo de madera. Y dice la Biblia que Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Moisés no se quejó. Moisés clamó a Dios por ayuda. ¿Y sabe algo? Lo contrario a la queja de Israel, ¿sabe qué es lo contrario a la queja? El agradecimiento. El decir: gracias, Señor. Gracias porque hoy no hay, Padre, para el desayuno y el almuerzo, pero seguramente de aquí a la tarde tú te proveerás para la comida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: sean agradecidos. Cortico, no más, dice: sean agradecidos. Ahí está. Sean agradecidos en toda circunstancia. Y dice Proverbios capítulo 16 versículo 3: para cuando usted no sepa qué hacer, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Le doy un ejemplo. Usted me dice amén, está bien, pero a veces a usted le llega el dinero, le llega la bendición y usted piensa: ¿será que pago la deuda que tengo? ¿Será que pago el gota a gota? ¿O me compro este televisor a crédito?
que lo puedo pagar a 120 cuotas de 2.000. Lavadora a crédito, 1.014 cuotas de 1.000 pesos. Tentación, ¿no? Uy, y va y llama a la esposa, amor, pero es que mira esta lavadora, 1.000 cuotas de 1.000 pesos. Pero resulta que tenés un gota a gota. Resulta que el banco está esperando que le pagues. ¿Qué va a hacer, iglesia? ¿Qué es lo correcto? Usted sabe qué es lo correcto. Honrar las deudas. Las deudas se honran. Escuche, la gente que deshonra las deudas es la gente más arruinada que existe. El que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Usted no paga porque no sabe lo que tiene. ¿Será que me caso o le pago el colegio a los niños? Las dos están bien. Pago el colegio, dice uno por allá. Se aseguró. No hay anillo. Esta predica debería acabar aquí. Pero yo he escuchado aquí a gente que me dice, no me pregunta, me dice, pastor, me voy del país. Y yo, bueno, que le vaya bien. Y escuche, el Señor los iba a decir acá y ya se fueron. No le pregunta a uno, le informa, está bien. Igual uno ora por usted. Pastor, me voy a divorciar. ¿Está bien? Pastor, me separé ya. No voy más con esta señora. ¿Está bien? ¿Y qué dice Dios? ¿No sería mucho más fácil ahorrarse ese desierto? Si usted dice, Dios, ¿qué dices tú, papá? Voy a pedir consejo, Señor, a ver qué me dices. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 16, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es decir que necesitamos ser dirigidos por el Señor. A veces, iglesia, usted anda como un carrito loco. No, es por aquí, vamos. Y lleva a toda la familia y la arrastra por ahí. Vamos al versículo 25 de Éxodo. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Es decir, allí en ese agua amarga, allí en esa agua amarga que tú estás pasando en este momento, que Dios conoce, allí es donde Dios va a probar tu fidelidad, iglesia. Versículo 26, mire lo que Dios te dice esta noche. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces, dice el Señor, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque soy el Señor quien los sana. Resumido, si haces lo que está escrito en este libro, iglesia. Y sabe algo, iglesia, si quieres la bendición, debes pasar por Mara. Ay, ¿no hay un atajito? No, tienes que pasar por esa agua amarga, iglesia. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa, pastor, si me devuelvo? ¿Qué hay atrás? ¿Qué había si el pueblo se devolvía? Egipto, esclavitud. Eso es como cuando usted vuelve otra vez a la cantina. Y escuche, tarde que temprano su parcero le va a decir, ve, es el diablo hablándote. Ve, ¿y vos no ibas a la iglesia de allí? Y usted, sí, mano, pero pues, hoy me vine a tomar unas frías. Ah, yo pensé que estaba yendo a la iglesia, aleluya, cristianito. Yo conozco una historia muy famosa. Eran dos amigos. Uno iba a la iglesia, convertido, transformado por el poder de Dios. Un siervo. Y el otro, terrible, insoportable. Nunca te pisaba un templo. Y siempre le decía, ve, tómate una cervecita. Y el amigo cristiano decía, reprendo al diablo. Dios me libre. Hasta que llegó un diciembre. Tómate una cervecita, así sea palacé, Rodri, palacé, una nomás, una. Si querés te sirvo en un vaso, una copita, lo mira, bueno, porque estamos en diciembre. Pero una nomás. Llega el tigre, se la sirve, ven y yo te la sirvo, le dice el amigote. Una nomás, conste, ¿no? Ah, una ahí, hacele pues, hacele. Y se la tomó. Y apenas la tomó, ¿sabe qué le dijo el amigote? ¿Y vos no pues que eras cristiano? ¿Vos no pues que ibas a la iglesia? ¿De qué Dios es que vos me querés predicar a mí? La historia que le estoy contando es real. Y dice el amigo que se la tomó, el cristiano, el siervo, aleluya, para la gloria y honra del que vive, que se paró de la mesa y se fue avergonzado. Era la voz del diablo
acusándolo. Es lo que hace Satanás cuando tú te devuelves a Egipto. Porque después de la borrachera, ¿qué queda? El guayabo, ¿cierto? El vómito, el malestar. Después de la traba, ¿qué queda? ¿Qué queda, Mauricio, después de la traba? La jaqueca, ¿no? La resaca, los ojos rojos, uno por ahí tirado. ¿Qué queda después de que usted le es infiel a su pareja? Remordimiento. La culpa. Es Satanás viniendo a decirte, sabías que no lo podías hacer y lo hiciste, ¿no? Pecador, culpable. Porque dice la Biblia que Él es el acusador. Entonces tú vuelves otra vez a casa y el Señor te dice, voy a borrar todos tus pecados. Vamos a empezar de nuevo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a alguien esta noche. ¿Fallaste? No te acuso. Volvamos a empezar de nuevo. Eso es lo que Dios te dice esta noche. Porque sé que hay gente aquí que falló, que pecó. Hoy, esta semana. Hoy Dios te dice, no me voy a acordar más de tus pecados. Porque dice la Biblia que nuevas son mis misericordias cada mañana. Así que hoy Dios limpia tu pecado, iglesia. Si hay un arrepentimiento en tu corazón, amén. Versículo 27, dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, hasta otro oasis. ¿Y sabe qué significa la palabra Elín que está allí? Significa árboles grandes. Es decir, llegaron a un mejor lugar, donde encontraron 12 manantiales. Antes había un oasis pequeño con agua amarga, pero cuando superaron esa prueba, Dios los llevó a donde había 12 manantiales y acamparon allí junto a las aguas. Escucha, iglesia, la Biblia no se puede equivocar. Tu postrer estado será mejor que el primero. Escucha, así ser. Lo podemos ver con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel. Dios llevó al pueblo de un oasis a 12 manantiales. ¿Qué pasó en el medio? Proceso, iglesia. Proceso. Tú tienes que vivir ese proceso. Escucha, hay gente que no puede estar ni una semana sin trabajo porque se enloquece. Y Dios te dice, tienes que pasar ese proceso. Y Dios te dice, hasta que no pases tu Mara, no te puedo llevar a Elín. Hasta que no pases el agua amarga, no te puedo llevar a los manantiales, iglesia. No es suficiente, iglesia, con vencer a Faraón. No es suficiente con cruzar el Mar Rojo. Hay desiertos que esperan por nosotros, fuego santo. ¿Qué hago para atravesar el desierto? ¿Qué hago mientras estoy en el desierto? Porque sé que la gente se pregunta, ¿qué hago mientras llega el anillo, pastor? Mientras llega el papel. No el higiénico, no, el papel que te falta para casarte. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos.